Hola, ¿cómo estás? Espero que andes bien. Mi nombre es Rodrigo Franceschelli y en el video de hoy vamos a estar resolviendo el ejercicio 339 de la guía del ingeniero Dante Quinteros Análisis Matemático 1. Básicamente la guía de Educo del 2020. Bueno, así que sin más preámbulos, comencemos. Bueno, para realizar el análisis completo de la función, lo primero que tenemos que hacer nosotros es determinar su dominio. Si nosotros vemos acá la función, tenemos tres casos para que nos pueda anular el dominio. Un logaritmo, ya sea natural, común, de base 10, de base 5, lo que fuese, que sea negativo, una raíz negativa y un elemento que anule el denominador haciéndolo cero. Bueno, como vemos acá, no tenemos ningún elemento que nos anule el denominador a cero, no tenemos logaritmo, ni siquiera raíz, porque supongamos si yo acá pongo menos 1 elevado al cuadrado, queda 1, más 1 queda 2. No va a haber restricciones de dominio, entonces vamos a poner que el dominio va a ser igual a los reales. Ahora vamos con los cortes en X y en Y. Vamos con el corte en X, va a ser igual a Y igual a X cuadrado menos 1 sobre X cuadrado más 1. Supongamos que tuviéramos al revés, es decir, que este valor lo hubiésemos tenido en el denominador, ahí sí hubiesen sido todos los reales menos el 1. Pero bueno, ahora vamos a despejar esto. Vamos a tener 0 igual a x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 1. Vamos a pasar esto que está dividiendo, y lo cual nos va a dar que OX va a ser igual a x cuadrado menos 1. Vamos a venir acá. El OX nos va a quedar, vamos a despejar el menos 1, lo vamos a pasar por este lado. Acá tenemos 0, perdón. Acá sería el 0. Y acá sería el OX. Bueno, yo siempre se lo pongo por las dudas. Bueno, tendríamos que OX va a ser igual a menos 1. Para el otro lado, donde está 0, va a ser 1. Y acá vamos a tener X. Si nosotros pasamos la raíz, vamos a tener raíz de más de 1. Entonces vamos a quedar que OX va a ser igual a la raíz de 1. Y el resultado de una raíz nos va a dar dos valores. O sea, vamos a tener OX igual a más menos 1. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que vamos a tener dos cortes en X, uno en menos 1 y el otro en 1. Ahora voy a proceder a borrar y vamos a hacer el corte en Y. Bueno, para el corte en Y vamos a hacer básicamente el mismo proceso que recién, solamente que en vez de tomar la Y como 0, vamos a hacerlo con la X. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Hoy vamos a tener Y igual a x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 1. Bueno, hoy vamos a poner directamente, vamos a tener 0 elevado al cuadrado menos 1 sobre 0 elevado al cuadrado más 1. Esto lo que nos va a quedar va a ser una división entre menos 1 y 1, porque estos valores no nos van a hacer nada. Y bueno, nos va a dar que el corte en Y va a ser igual a menos 1. Así que bueno, ya tenemos los cortes, tenemos el dominio. Vamos ahora por la simetría y paridad para ver qué tal es nuestra función. Bueno, para la simetría y paridad ya se acuerdan que lo había explicado en el video anterior, tenemos que poner la función negada, y si la función negada es igual al valor de la función original es porque es par. Si es distinta, o sea, nosotros elegimos poner el signo menos en el numerador o en el denominador, ahí va a ser, y bueno, llega a ser igual a la función original, ahí vendría a ser impar. Así que bueno, vamos a comprobar esto. Vamos a empezar primero con la primera función. Vamos a tener la función en menos x. Entonces, al decir la función en menos x, lo que vamos a hacer va a ser en todas las x ponerle el signo menos. Menos x al cuadrado, menos 1
sobre menos x elevado al cuadrado más 1. Bueno, esto nos va a dar un valor de que x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 1. ¿Por qué? Porque tenemos un signo menos dentro de una potencia, entonces eso se hace positivo. Y acá ya directamente no nos haría falta hacer lo demás, porque si nosotros vemos, la función negada es igual a la función en x. Entonces nos indica que es par. Y si ustedes quieren corroborarla, o para dejarlo más expresado, mejor visto, para que el profe denote que ustedes saben más, pueden hacer lo mismo, pero con la función impar. O sea, básicamente, para ver si les da una función impar, es decir, función de f de x precedido de un signo menos, que les va a dar, vamos a poner, no sé, en el numerador vamos a poner el signo menos, vamos a poner menos, y acá vamos a tener más 1, y acá nos va a quedar x cuadrado más 1. Entonces vamos a tener que la función negativa es distinta a la función original. Por eso sería no impar. No impar, porque bueno, básicamente este signo nos indica que le tenemos que dar o en el numerador o en el denominador. Seleccionamos uno de los dos y no solamente va a afectar las x, sino también los otros valores. Entonces al ver esto, nosotros corroboramos, confirmamos que la función es par. Así que bueno, ahora pasemos a los límites laterales. Bueno, ahora lo que hacemos es proceder a los límites. Como nosotros no tenemos exclusión del dominio, vamos a notar que la función es continua, porque básicamente no hay exclusiones del mismo. Entonces en la parte de los límites ponemos que la función es continua porque no hay valores que sean excluidos del dominio. Y bueno, con esto nos da el paso a las asíntotas. La primera asíntota es la asíntota vertical, que la calculamos con el valor excluido del dominio. ¿Qué pasa? Si no hay un valor excluido del dominio, significa que la función es continua. Por ende, la asíntota vertical no va a existir. ¿Por qué? Porque puede tomar cualquier valor al ser continua, al no tener una exclusión directa del dominio. Entonces ahora vamos a pasar a la asíntota horizontal. Básicamente me di cuenta como que estaba perdiendo mucho tiempo al irles resolviendo todo paso por paso, así que directamente lo hice el cálculo y bueno, ahora se los explico. Lo que nosotros tenemos que hacer para calcular la asíntota horizontal, que acá no lo puse, ahí está, asíntota horizontal, es valorar la función cuando tiende a infinito. Cuando tiende a infinito, ¿qué pasa? Vamos a tener infinito al cuadrado menos 1, que es infinito, sobre infinito al cuadrado más 1, nos da una indeterminación de infinito sobre infinito. Lo que nosotros tenemos que hacerlo es levantarlo. ¿Cómo lo vamos a levantar acá? Como no podemos aplicar un caso de factorio visible, hacemos la división por la x de mayor exponente. En este caso ambas tienen x cuadrado, entonces dividimos todo por x cuadrado. X cuadrado sobre x cuadrado las dividimos, x cuadrado sobre x cuadrado las dividimos, y acá tenemos 1 sobre x cuadrado, y acá 1 sobre x cuadrado, no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Que x cuadrado sobre x cuadrado nos da 1, x cuadrado sobre x cuadrado nos da 1. Y acá, bueno, yo ya evalúo el límite, por ende tengo 1 dividido 1 sobre infinito. 1 sobre infinito nos da 0, así que vamos a tener 1 menos 0, 1 más 0. Que, de lo cual nosotros vamos a terminar tomando esto, que nos va a dar 1. Y bueno, ya teniendo esto, podemos determinar el cálculo de la asíntota horizontal. Básicamente, como es horizontal, ¿qué pasa? Esto es en Y. O sea, ahora vamos a proceder a sacar los puntos críticos. La determinación de los puntos críticos, lo que tenemos que hacer es derivar la función. Básicamente tenemos acá la función, yo hice acá la derivada, y luego le tenemos que igualar a 0. Ahora el igualar a 0 lo voy a hacer a continuación, pero primero quería explicar de dónde salía este valor para que no quede en vano. Bueno, es la división de una función, entonces es u sobre b,
¿qué vamos a tener en el numerador? Vamos a tener u derivada por b sin derivar menos b derivada por u sin derivar sobre b al cuadrado. Básicamente, bueno, una vez que derive, multiplique el x cuadrado por x cuadrado, el 2x por 1, lo mismo hice acá, y me queda en 2x cubo menos 2x cubo, que lo que hago, cancelo, y acá sumo. Como son términos semejantes, me queda en 4x sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. Por ahí no me conviene desarrollar ese cuadrado porque en una se me termina haciendo más fácil la existencia por simplificar o algo de eso. Así que ahora vamos a pasar a la igualación de la derivada. Esta parte que lo único que hice fue igualar la derivada primera, que era la que nos daba 4x sobre x cuadrado más 1 elevado al cuadrado igual a 0, y tenía que despejarlo. Al final, bueno, pasamos esto dividiendo, nos queda 4x igual a 0, entonces nos va a quedar x igual a 0 dividido 4, cualquier número dividido por 0 es 0, entonces el punto crítico es en x, 0. Bueno, y acá agarré y dice, bueno, si nuestra derivada primera es 4x sobre x cuadrado más 1 elevado al cuadrado, ¿cuánto nos va a dar nuestra derivada segunda? Bueno, acá este es el valor de nuestra derivada segunda. No lo hice todo el proceso porque es básicamente la misma explicación que recién. Lo único que tienen que estar atentos es en la hora de simplificar. Por ejemplo, este término no lo hagan como un cuadrado del binomio o un cubo o como les corresponda, porque se les va a quedar mucho más fácil de simplificar una vez que deriven. Así que bueno, esta es nuestra expresión de la derivada segunda. Teniendo la derivada segunda, vamos a pasar a los máximos y mínimos relativos. Bueno, como solamente tuvimos un punto crítico, lo único que tenemos que hacer para sacar los máximos y mínimos es tomar la derivada segunda de la función y evaluarla. Es decir, vamos a evaluar menos 12 por 0 al cuadrado más 4 sobre x al cuadrado, en este caso va a ser 0 al cuadrado más 1 elevado al cubo. ¿Qué pasa? Este resultado, como verán, nos da un valor mayor a 0. Por ende, al ser mayor a 0, tenemos un mínimo en 0, punto y coma, menos 1. El menos 1 es el valor de i y el 0 el valor del punto crítico. Ahí ya tenemos nuestro mínimo. Y para determinar el siguiente paso, que son los puntos de inflexión, tenemos que a la derivada segunda valorlo en 0. Este valor nos va a dar, en este caso, no, bueno, lo que hago es pasarlo dividiendo, me queda x cuadrado menos 12x cuadrado más 4, paso el 4 como menos 4, paso el 12 dividiendo, también paso la raíz del cuadrado y me queda x elevado a acá. ¿Qué sucede? Se me termina haciendo más, acá se me simplifica y me queda en 1 sobre 3. Ese 1/3, la raíz de 1/3 me da la raíz de 3 sobre 3 y la raíz de menos 3 sobre 3. Básicamente me da el valor más menos ese resultado. Ahora lo que tengo que hacer es evaluar x1 y x2 en la función para nosotros determinar los valores de estos puntos de inflexión. Así que bueno, ahí procedo a borrar y lo continúo. Punto de inflexión, lo único que hago es evaluar la función. Como ven acá tengo la función original, evalúo en x1, en x2, me termina dando x, raíz de 3 sobre 3 al cuadrado menos 1 sobre raíz de 3 sobre 3 al cuadrado más 1, lo mismo acá, solamente que precedido por el signo menos, que eran los valores de x2. Ambos resultados me terminan dando menos un medio. Al darme ambos resultados menos un medio, yo ya sé que i es menos un medio. Entonces existen puntos de inflexión en raíz de 3 sobre 3, punto y coma, menos un medio, y, o sea, este simbolito significa i menos raíz de 3 sobre 3 menos un medio. Y con eso ahí ya tenemos posicionados los puntos de inflexión. Ahora vamos a proceder a la concavidad y conicidad de la función. Bueno, pasamos a la concavidad. ¿Se acuerdan que si una función era cóncava, lo que pasaba era para arriba, es decir, una carita feliz? O sea, ha sido como una U. Si era convexa, sucedía al revés. La función era como una montañita.
Bueno, ¿en qué consiste? Nosotros tenemos que hacer un intervalo entre menos infinitos y los puntos de inflexión en x, en este caso menos 3, menos raíz de 3 sobre 3, raíz de 3 sobre 3, infinito entre los bordes. Bueno, yo por ejemplo tomo un valor x, que es el menos 3, entre este intervalo. Al evaluar la función, la derivada segunda de la función en ese intervalo me da que es menor a 0, por ende es convexa. Va a ser una montañita. Cuando yo lo hago a la función valuada en 0, o sea, tomo en el segundo intervalo, me da que es cóncava, es decir, que vamos a tener presencia de una U, una carita feliz. Y cuando lo hago en el intervalo último entre raíz de 3 y 3 y infinito, me da que es convexa, una carita triste. Básicamente, lo único que hago es evaluar la derivada segunda con ese valor donde va las x. Y bueno, me queda este resumen, básicamente los intervalos con cóncava, convexa y demás. Ahora lo único que nos falta determinar son los signos para poder hacer la gráfica. Bueno, para los signos lo que utilizamos son infinito menos infinito y los valores que marcan en x, o sea las intersecciones en x menos 1 y 1, que no se acuerdan más menos 1. Lo que hacemos es buscar un valor, no sé, por ejemplo, si yo pongo menos 10 al cuadrado menos 1 te da 9, acá tenemos un signo positivo, lo mismo acá, más 1 les va a dar 11. Entonces si tengo en el denominador positivo y en el numerador positivo, me queda positiva la función. Acá, supongamos yo elijo 0,5, 0,5 al cuadrado menos 1 me va a dar un valor negativo, porque el menos 1 va a ser mayor. Entonces, y bueno, ya acá nos va a dar un valor positivo, pero un signo menos en el denominador, un signo más en el numerador nos hace un signo menos en el denominador. Y por los valores que nos dieron anteriormente nos da una cierta lógica, como que va a tener una cierta panza la función en su gráfico. Y bueno, ya acá nos da todo positivo. Así que ahora llegamos a la gráfica, vamos a proceder a dibujarla. Bueno, lo único que hice fue hacer el gráfico. Como verán acá estamos en presencia del mínimo en menos 1, 0, en 0 menos 1. Los puntos de inflexión tanto 1 como 2. Tenemos los cortes en X, en Y. A su vez acá tenemos el corte en Y en el mínimo. Bueno, los dos cortes en X, el valor de la asíntota horizontal que yo le dibujé en línea y punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo único que tenemos que hacer es que la función toque los puntos de el mínimo, el punto de inflexión y el 1. ¿Qué pasa? Toca esto. Cuando nosotros llegamos acá vemos que hay una asíntota. Entonces siempre va a buscar acercarse hacia la asíntota, pero no lo va a pasar. Entonces ahí lo vamos a dibujar lo más cercano a la asíntota. Y como vemos acá tenemos la conicidad y la concavidad. O sea, es convexa y cóncava como habíamos hecho en los cálculos anteriores. Entonces acá verificamos que todo lo que hicimos junto con el gráfico está bien. Lo mismo acá, al punto de inflexión, del mínimo al punto de inflexión 2 al 1, tenemos todo coincide. Básicamente, con esto nos damos cuenta de que el ejercicio está bien efectuado. Así que espero les haya servido y nada, muchísimas gracias.